Espera, 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 espera. Listo, sale. Sí, entonces, si no lo contempla tanto de terapia, terapeuta. Claro, Theravada, terapeuta. claro, claro. Sí. Tiene mucho Ah, sentido. sí. No, e incluso, pues en la actualidad, a pesar de que obviamente ya están como más separados las lenguas, em, o sea, nada más el hecho de que digamos yoga ya, o sea, que yo diga yoga y tú entiendas y yo entienda y muchas de las personas que puedan ver esto entiendan qué es eso o tengan una imagen de gente haciendo por allá posturas y eso. em, Mm, También habla del poder de lo que se ha convertido ese concepto, o incluso budismo, o incluso, mm, porque ahí está, de nuevo, si bien las palabras nos alejan de la experiencia misma, son necesarias porque si no, no tenemos cómo comunicar estas mismas experiencias. sí, Incluso en su época, pues, cómo yo comunico que trascendí el mundo material siendo el Buda, si no es por medio de mm, un símbolo o al sí, menos una palabra, ¿sí? sí, ¿Cómo sí, aterrizo lo mismo que estamos hablando, los llanas? ¿Cómo aterrizo las cuatro verdades nobles? ¿Cómo aterrizo ta, 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 ta? Por medio sí, de la palabra, no hay más. Y por eso también en la Biblia al comienzo fue la palabra, ¿no? Algo sí. así. Sí, Es que muy eso, importante. eso me lleva a que Ujú, literal, nunca he tenido un argumento así, pero a veces cuando yo me pongo en los momentos más, ¿cómo se dice? Más exigente o como psicorrígido, yo digo, ujú, oh wow, según el mismo según el mismo cristianismo, como ese grupo grande entre catolicismo, protestante y demás, ujú, según el cristianismo, el primer sentido no es la vista, es la ujú. audición, porque el Claro. Ujú, Dios dijo. ujú, Y alguien que hace una asociación más explícita entre el origen del universo fue auditivo ujú. es Tolkien. El Silmarillion tiene su ¿Qué origen habla? en... ¿Sí? Sí, el Ok. universo es... Se lo pongo resumido porque contarle el Silmarillion, Sí, sí, obviamente. eh, el resumen es que el dios superior le da a cada semidios Ujú, un fragmento de una canción y ujú, entonces los dioses ujú. cargan su voluntad a punta del verso que tienen, de la Ok, parte de la ok. canción que tienen. Sí. Supuestamente el que representa el mal es el que intentó acumular todos los versos. Y Ok. el que intentó acumular todos los versos y el que cuando dijo, no, es que yo quiero tener el mismo poder porque, o sea, yo quiero tener el control del universo y Claro, crearlo a crear. mí de tal, lo que le dijo el otro fue, lo que le hizo dar cuenta el Dios superior fue que vivía en una relación codependiente, porque le dijo, ¿tú no entiendes que no importa lo que hagas, tú eres parte de mi visión? Y se Claro, sí, frustró, es, y se claro, frustró. totalmente. Y mira que bueno, primero en hinduismo también la historia de creación del universo es prácticamente el Big Bang, pero pues digamos en código hinduista, y ellos Mm, le llaman Rudra. Rudra es roar, ¿sí? Que sí, igual, mira, también la conexión, rugido, sí es como algo muy potente. Entonces, wow. ese Rudra es el primer sonido que se emitió en el universo. Y el primer sonido que se emitió fue el que creó todas las fluctuaciones de luz, eh, bueno, de calor, de frío, mejor dicho, fue Sí, el que dio pie a la dualidad. Pero fue un sí. sonido. O sea que, de nuevo, es una frecuencia, es una vibración. El Ujú. universo está hecho de vibraciones, Sí, sin duda alguna. o sea que me siento mucho mejor de ser músico. Claro, estás más cerca de Dios de cualquier Sí, manera. No, sí, bueno, y cuenta, todavía hace falta, ¿cierto? Eso no es sí, todo. Ajá. exacto. Bueno, dale. Entonces, para recapitular, Ujú, entonces se da cuenta que el espacio es infinito, se da cuenta que ujú. cada punto en el espacio tiene infinitas percepciones, se da Sí. cuenta que no significa nada porque la palabra es un concepto, pero se Ujú, da cuenta que la nada es una palabra más, entonces ujú, es un concepto más, ujú, entonces es llegar a ese estado en donde libere la RAM cuando cierre los ojos. ujú, Entonces, no mentalice que, no, yo no mentalizo que tengo, no, no lo he logrado, pero no ujú, mentalizar que yo tengo un piano al ladito de la cama cuando ujú. cierro los ojos al dormir. O sea, me despierto y digo, oh, Claro, esto. es no tomar las Sí. cosas por sentado, ¿no? No, y no solo no pensarlas cuando no son relevantes, cuando no están en Ujú, su visión. claro. Pero Ujú, entonces,
hasta ahí, ahí empieza ya a desbalancearse mis teorías, Ok. porque la cosa es que yo creería que luego es que uno ya vive tanto en ese estado de ni percepción ni no percepción, Ujú, que entonces ya le da cese, le da un completo cese a ujú, la percepción y a la sensación. ujú, Entonces como ya como no hay ni el concepto, ni hay el incentivo de sentir ni placer, ni agradable, ni desagradable, ni ujú, neutral, y no hay cómo hacer una ideación de eso, entonces se ujú. da un cese completo Claro. de sensación. Pero Ujú, entonces, upa, y entonces eso es solo discernimiento, ujú, eso se llega a punto de discernir cada vez más, y eso contribuye y va de la manito atado así, o sea, agarrado como novios con ujú. la concentración. Claro. Ujú, Requiere mucha concentración, pero o sea, discernir requiere mucha concentración y ujú. concentrarse requiere mucho discernimiento. Claro, total. ¿Ya? Eso me recuerda, bueno, varias cosas. Primero, la imagen del monje de Vietnam que se inmola y que Ujú. le toman la foto. Sí. Y esa imagen para mí es muy poderosa porque, o sea, obviamente es algo que se podría catalogar como acto de locura, ¿no? Pero Mm, realmente es una de las cosas más sagradas que puede haber porque el man decidió morirse de esa manera mm, y decidió morirse de una manera que cualquier otra persona habría gritado, llorado, pataleado, evitado y demás, y él simplemente se rindió a esa experiencia, ¿no? Que de cierta manera es lo mismo que lo mismo que representa la crucifixión, mm. que es sí, rendirse en parte al destino, pero también rendirse al sufrimiento y no, sí, no tener en mente, porque qué pudo haber pensado Cristo en su estado de estar crucificado? Sáquenme de aquí. No, Sí. él simplemente se rindió y ya, y él sabía que iba a trascender su espíritu a su cuerpo, ¿no? Sí, Bueno, eso, ajá, y él ujú, aún tuvo momentos de duda, porque justamente, porque igual no eh, es fácil. porque sí, hijo, porque sí, hijo, porque me has abandonado. Exacto. Ujú. Sí, Exacto, pero entonces, pero igual, a pesar que es ¿por qué me has abandonado? Él no dice bájenme de aquí. sí, no. Él dice estoy No quiero haciendo cargar más. exactamente lo que me dijeron Sí, y está difícil hacer lo que me dijeron. Entonces, ¿dónde está el resultado? Porque también yo pienso que es más eso, ¿no? mm, Independientemente de la acción que uno tome, uno siempre se enfoca en el resultado. sí, Y cuando el proceso es demasiado largo o tortuoso, es fácil perder la concentración sí. de la promesa, ¿no? De la Es promesa del muy delicado. resultado. Pero ahí Sí, está la fe también, ahí está la fe y es no luchar contra eso, no luchar contra cualquiera que sea la situación. Em, bueno, esa era como la primera cosa que me recordaba, lo del el monje. Em, lo otro es, por ejemplo, que cuando uno llega a ese estado, pues digo, bueno, si hay una, no sé, como si hay una manera de ponerlo en palabras, yo diría que lo más cercano es todo lo que ya has dicho, el estado ese estado absoluto de estar totalmente disuelto mm, en la realidad real, cuando uno utiliza psicodélicos y se pone a meditar, porque no, como siempre he dicho, no es simplemente los psicodélicos, sino también hay otra sí, parte ahí. em, y es que uno llega a un punto en el que hay un elemento que siempre dice y es que siempre se dice, digamos, en la cotidianidad, y es que si alguien fuma marihuana o algo así, entonces dice, uy, está elevado, ¿no? Está high. ujú, ¿M? sí, Ah, está high. ¿Por qué no low? ¿No? Pues, o sea, me pregunto, ¿no? Pero bueno, la razón por la que es high es porque literalmente se comienza a sentir una sensación de elevación, no mm, una sensación de hundimiento. sí, Se siente que el cuerpo se queda en un lugar y hay algo que comienza a elevarse, hay algo que comienza a subir, subir, subir. Bueno, en ese ascenso, lo que yo he sentido es, primero, pues obviamente la desconexión con el cuerpo. eh, Segundo, comienzo a sentir que eh, todas mis sensaciones corporales ya no están mediadas por mi cuerpo, sino por el espacio entre los objetos.
Entonces Oh, yo soy la habitación, ¿sí? Yo ujú, soy Bogotá, yo soy ujú, el planeta, yo soy el universo. Y así sí, sucesivamente entonces comienzo a tener como, a ascender, a volverme más grande, más grande, más grande, a abarcar más cosas, digámoslo así. mm, Y cuando uno llega a un punto, hay un punto en el que uno puede ascender hasta la luz, ah, pero la luz misma, o sea, el origen de la luz de, sí, del sol o lo que sea, la luz del universo, em, genera algo y es que la luz se vuelve algo cegador. O sea, para los mm, mismos, porque sí, hay vestigios de, ¿cómo se llama? De los sentidos, ¿no? sí, es una manera diferente de los sentidos, pero ahí están. sí, Entonces, cuando esa ujú, luz se vuelve demasiado intensa, lo que la mayoría de personas reportan es sí, la sensación de tranquilidad, como bliss, sí, todo eso, sí, eh, pero retornan al ser, o sea, pero le retornan corren, al cuerpo. sí, Dime. pero le corren a la Hay luz, gente que le corre o incluso si sí, tú incluso te quedas ahí un rato, eventualmente regresas al cuerpo. sí, Por sí, eso estamos acá, ¿no? Si no, yo sí, ya me habría muerto. Pero entonces hay una experiencia, o han habido experiencias que hemos tenido, tanto Jimena como yo, en las que ascendemos, 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 sí, y la luz se vuelve, o sea, sabemos que la luz está ahí, pero ya es como una nube, mm, y trascendemos la nube, y podemos ver la luz desde nuestro punto de vista superior, es decir, la luz está acá. Es decir, que esa luz también es una ilusión ya, de, de la experiencia, ¿no? Y cuando uno trasciende eso, uno comienza a llegar a otra, digámoslo así, a otra dimensión, porque literalmente es una dimensión sobre la dimensión mm, que uno estaba, eh, en la que hay como una división, un papel que divide, porque se siente como si fuera un papel que divide el todo de la nada. Y esa nada es totalmente negro. O sea, mm, es la ausencia completa de cualquier vestigio de luz, sí, de conciencia, de ser, sí, de todo. hasta el punto que usted Ujú. dice que es negro, pero ni siquiera, Exacto, yo digo que ¿sí? es negro porque, pero es la ausencia total de color. Sí, Y cuando uno llega a ese punto, ahí está la duda, ahí digamos que ahí entra la duda, porque inmediatamente cuando uno llega a ese punto, uno dice, yo estoy completamente seguro que si estiro mi mano y alcanzo ese vacío, mm, no vuelvo, no vuelvo a mi ya, cuerpo. ya, Entonces mejor me devuelvo a la luz y me devuelvo al cuerpo. sí, Pero yo pienso que hay un punto en el que uno tiene que tener la capacidad de decir, me voy y mm, deseo, o sea, bueno, deseo no, voy a rendir mi deseo de volver y voy a dejar de desear y simplemente me voy a dejar llevar por la nada. mm, Y, y, y eso es muy duro, o sea, eso es ya, muy, es sí, una cosa que uno realmente le pone en cuestión sí, toda la vida como sí. tal. Por eso las dos cosas, bueno, o sea, el segundo punto que voy a decir Ujú, lo digo con todo el respeto y me ujú, contradice si en cualquier momento. Pero claro el que sí. primer punto es que justamente, por ejemplo, paralelo a la historia de Señor, ¿por qué me has abandonado? Ujú, Justamente cuando se relata la muerte del Buda ujú, en Theravada, ujú, es curioso que el que se consideraba como el, si se quiere, el alumno estrella del Buda, ujú, que era Ananda, ujú, Ananda es el que se pone emocional ujú. porque el Buda se muere y tiene que venir Sí, un recuerdo. discípulo y decir, ya va, tranquilo, o sea, Sí, sí, sí. recuerda todo, o sea, Ajá. recuérdalo y tal. Y también justamente como dice lo de tocar la luz, y más allá de la luz y demás, Ujú, justamente ese creo que es el argumento, el argumento mahayana, ujú. que es el de, por eso yo espero que todos lleguen a un paso de la iluminación conmigo, porque Claro. es Ajá. que en Theravada si uno se ilumina, ya Ujú. se desprende. Y Exacto. es Ujú, como cuando uno, porque esa experiencia es muy humana, esa experiencia pasa ujú, mucho, en la ujú, que usted lleva sabiendo, por ejemplo en nuestro caso, llevamos sabiendo inglés 10 plus años y ujú. entonces, ¿por qué tú no entiendes then? O sea, es tan básico, es como then, y es como claro, porque llevamos 10 años en esto, olvidamos el beginner's mind.
Y claro, es como, ujú, sí, entonces lo mismo, la iluminación es olvidar ese beginner's mind de ujú, todo eso y es como, luego cómo ayuda a alguien si ya está completamente desprendido del problema. Y también claro, dos, los rituales del, o sea, el libro tibetano de la muerte, ajá, es eso, hay como una recitación a los tantos días y es, no te alejes de la luz, ve a la luz, ujú, ve a la luz, ve a la luz, ujú, porque si no regresas. exacto, Entonces, ujú, y esa es la recitación, le están diciendo, no, 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 go to the light, ve ujú, más allá, no ujú. vuelvas al cuerpo, no le Y des eso, más por vuelta. ejemplo, también, Damien Eccles también hace poco vi un video que de hecho, un video excelente que él habla de todo eso. Y él dice que él llegaba a ese punto también y él decía, si yo sabía, él decía, ¿no? Yo sabía que si yo continuaba yendo hacia la luz, pronto la iba a trascender y no iba a volver a mi cuerpo. Mm, Sin embargo, yo soy consciente que todavía estoy vivo. O sea, él decía eso, yo soy consciente que todavía estoy vivo, estoy en esta encarnación. Y si yo seguía derecho, yo iba a estar en otra encarnación, o sea, iba a encarnar en otra persona, en otro claro. cuerpo que estaba esperando un alma que lo ocupara. Y yo no quería eso, decía él, yo no quería eso porque yo sabía que yo tenía mi propio cuerpo y yo Y mire, necesitaba volver a mi experiencia personal. mire la palabra que usa, yo no quería. Exacto, ajá, yo no quería. Sí, y de nuevo, ahí, por ejemplo, una frase que me ha encantado también en estos días he pensado mucho en esa frase y es, Desire is the creator, desire is the destructor, desire is the universe. Mm, mm, Y es como, controversial. ah, Controversial el sí, statement. Esa afirmación es controversial. Pues es como, no, pues claro, pero igual sí, es muy magnífica porque realmente si tú lo piensas, lo que estábamos hablando, pues la única razón por la que uno vuelve al cuerpo después de una experiencia así es el deseo, sí, precisamente el deseo, el no, seguir deseando. E incluso lo que lo lleva a uno hasta la luz es desear ver la luz. Entonces es claro, como, es el creador, es la sí, destrucción, pero a la vez es el baile entre los dos. sí, Es el universo, es el lila sí. que llaman en hinduismo. Esa es una de las paradojas que también se aborda en budismo y es Ok, que cómo llego a la falta de deseo con deseo, de llegar a la falta de exacto. deseo. Y No, se pero hay puede, que rendirse, ¿no? sí, exacto, porque es que en algún punto, si usted tiene prácticas que Ujú, destruyen, o sea, que destruyen conceptos, que ujú, destruyen cosas, o sea, ujú, como destructores si se quiere, ujú. si usted tiene esas prácticas, ahora destruye la práctica de la destrucción. Y es Exacto, como, exacto, upa, upa, upa. exacto. Y claro, la analogía que debe hacer el Buda para salvaguardar, para decir, Ujú, todo bien, ujú. eso es una balsa más, así que lleva Ajá, la balsa a la orilla y sabes que no, no hay que cargar la balsa. Deja la balsa exacto. donde va y ve a la otra isla, ya, así. Yo siento que en este momento tengo es en parte ese problema o ventaja, no estoy seguro, porque yo estoy cargando ahorita la balsa de prácticas que he aprendido con el tiempo, obviamente, pues yoga, hablando de posturas y todo eso, de asanas, pero también ejercicios de respiración de budismo, ejercicios de respiración Mm, de Kundalini, todo eso. Pero cada vez ahora, ¿no? Cada vez que yo hago más y más ejercicios, más me doy cuenta que lo que me pide mi cuerpo y lo que me pide mi ser es precisamente desprenderme de esos ejercicios y hacer algo completamente, o pues tal vez no completamente, pero algo más caótico, digámoslo así, algo ujú, con menos orden, ujú, con menos orden desde el punto de vista físico, ujú. eh, pero con el mismo o más orden desde el punto de vista por ejemplo, de la respiración. Sí, Entonces, ¿qué hice, por ejemplo, el jueves pasado? El jueves, no, perdón, el miércoles pasado. y Dime. perdón, le hago Sí. una interrupción, Ujú, y es por eso, por ejemplo, lo de todo de use las prácticas de destrucción para destruir esa práctica, ujú, es como lo que usted siempre me ha dicho, lo de el universo se mira a sí mismo. ujú. Ah, ahí Claro, está. Pero exacto. entonces, ¿qué hizo el jueves? El miércoles, sí. Mm. El miércoles yo tuve una Upa, déjà vu, clase. déjà vu. ¿Cómo? ¿Déjà vu? Sí. Eso ya pasó, sí, sí, entonces. Entonces es importante. Sí. Em, sí, bueno, otro paréntesis, como dicen en Wing Chun,
la posición o el ejercicio, no, el ejercicio no, el movimiento que más se repita en una forma de Wing Chun es el más importante. Entonces en Wing Chun serio? es esto, ¿no? Mm, Es esto, sí. Wu Sao. En Taekwondo pues no sé cuál sea, pero pues me imagino que alguna defensa debe ser. Eh, pero pienso que si de algo sirven los déjà vus es para recordarle a uno que esto es importante por Ok. alguna razón. Y bueno, Wow. entonces, lo que hice el miércoles, eh, yo pues trabajé de 8 a 5, a las 5 salí y yo tenía una clase. Y olvidé por completo que tenía esa clase porque tenía muchas ganas de practicar yoga. Quería Mm, hacer Kundalini, o sea, no sé, hay semanas que paso sin practicar, pero de repente me entra como esa necesidad. Sí, es una urgencia toda extraña. Y yo dije, voy a hacer Kundalini a las 5. Y bueno, llamé a Jimena, hablé un ratico con ella y dije, voy a hacer Kundalini. Pero algo me dijo como, pero miremos antes si de pronto no tengo clase a las 5 porque siento que había algo que hacer a las 5. Y revisé el chat que tengo con mi estudiante, un estudiante que me va cambiando los horarios dependiendo del día. Y en efecto tenía clase con él a las 5 y se me olvidó. Entonces, bueno, como que no quería tener clase con él porque, bueno, pero bueno, tengamos clase, no sé qué, bueno, entonces ahí le escribí, está disponible, dijo que sí, listo. Entonces tuvimos clase como de 5:15 a 6:15 y a las 6:15 dije, listo, ahora sí voy a hacer Kundalini, o bueno, ahora sí voy a practicar. Pero algo había cambiado, yo ya no quería hacer Kundalini, mm, pero sí quería hacer algo. Y ahora lo que yo hago cuando quiero hacer algo, pero no quiero exactamente hacer una práctica en específico, es que pongo música y me pongo a bailar. mm, Y bailar no es bailar con pasos ni nada de eso, es sí, bailar lo que me salga del cuerpo de manera automática totalmente, casi que mm, apagando la mente y dejando que el cuerpo haga lo que tenga que hacer. Entonces es muy particular porque dentro de esa práctica, que es una práctica digamos, formless, de cierta mm, manera, o sin una fórmula más bien, sí, em, comienzan a pasar cosas interesantes porque entonces comienzo a hacer movimientos que de alguna u otra manera siento que el cuerpo necesitaba. Es como si el cuerpo mismo ya supiera lo que hay que hacer y yo simplemente le doy permiso de que lo haga y el cuerpo lo hace y se siente muy bien. A tal mm, punto que yo comencé a sentirme muy bien, muy bien, muy bien y comencé a estar como en éxtasis, como tenía una sensación de estar blissed out, mm, de estar completamente como si estuviera con psicodélicos, pero estaba totalmente sobrio. mm, Y no tenía ningún tipo de visión ni nada de eso, era más la sensación. sí, Y estaba súper feliz y lloraba y lloraba y lloraba de la felicidad. Y, y eso fue, o sea, eso fue lo que pasó el miércoles. Entonces me hace pensar en eso de la necesidad de la técnica y como dice Bruce Lee, un puño al comienzo es solo un puño, pero después cuando aprendo la técnica, un puño son 10.000 cosas, pero al final del día un puño es un puño. ujú, Entonces, al final del día una práctica es solo una práctica. exacto, Ahora, fuera de eso, digamos que pongamos eso en una capsulita, eso era lo que yo estaba haciendo con mi cuerpo ese día, pero la respiración, estaba haciendo una sola respiración desde una experiencia que tuve con psicodélicos hace como 3, 4 meses, tal vez, cuando estaba pintando el de Paul Masvidal, la pintura de Masvidal. Bueno, yo terminé de hacer la pintura y yo no sentía que me hubiera cogido el viaje, pero, pero, pero me acosté, o sea, me acosté en la cama ya para dormir y ¡pum! Explotó esa vaina. Y pues obviamente, pues primero fue como, uy. Habían pasado ya 3 o 4 horas, o sea, era imposible que yo estuviera hasta ahora comenzando a viajar después de 3 o 4 horas, pero así fue. wow, Y ese día pasó algo muy particular. Obviamente, pues yo me asusté por eso, porque yo dije, pucha, es imposible. Bueno, lo resistí un poco, pero entonces lo que me puse a hacer fue a meditar ahí en la cama, porque pues primero pues para poder dejar dormir a Jimena y segundo pues para yo también como tranquilizarme pues no pararme a hacer más cosas, porque igual ya no tenía nada más que hacer, ya lo que quería hacer era dormir. mm, Entonces me puse a meditar y tuve una descarga. Entonces, ¿qué es tener una descarga?
bueno, digo descarga porque así le llaman las personas cuando tienen experiencias psicodélicas, cuando les llega una idea que ellos de ninguna manera hubieran podido haber tenido, y es una idea clara, concisa y que está ahí enfrente suyo. Y la idea o la descarga fue un ejercicio de respiración. Entonces, ¿qué pasó? Yo lo que hice fue comenzar a hacer el ejercicio y lo estaba haciendo, y al hacerlo, pues primero me elevaba muchísimo más, pero entonces también había un punto en el que ya estaba muy, muy, muy elevado y comenzaba a asustarme, porque estaba, sí, bueno, porque eso siempre Porque pasa. vio al piso. Estaba ya demasiado, demasiado, sí, estaba ya demasiado elevado y yo decía como que no, pero ya estoy demasiado elevado. Entonces, cuando me daba cuenta de eso, la misma descarga me decía qué era lo que tenía que hacer a continuación. Y Mm, era, en resumen, te voy a explicar el ejercicio. Básicamente era respirar, teniendo en cuenta que la respiración iba a corona, ¿sí? A sí. la coronilla. Peche, Entonces, sí, para mí es el peche. ok, en coreano, El punto de los 100 encuentros, sí. ok. Entonces ahí entraba el aire y iba a corona. En corona, al inhalar, yo sentía que había como una puntilla que alguien me estaba clavando así, a través del cráneo, y llegaba al centro de mi cabeza, o sea, al centro, digamos, Sí, centro, es centro. tridimensional, sí. Ujú. Inhalar y exhalar. Cuando exhalaba, entonces lo que hacía era empujar la lengua más hacia arriba y imaginarme que una figura en forma como así, más o menos como lo estoy haciendo, subía dentro de mi cabeza como queriendo salir, como empujando el cráneo Mm, para que el cráneo se abriera, digámoslo así, mm, algo así. Entonces, inhalar, puntilla, exhalar la figura. Inhalar, mm, puntilla, exhalar la figura y así. Pero entonces ya hay un punto en el que ya eso es como, está demasiado potente, porque es mantenerlo en este lugar. ¿M? mm, Entonces, por ejemplo, uno comienza a sentir demasiado calor o demasiada energía ya en esta área. Entonces la descarga lo que me decía es, listo, una vez que ya no pueda mantenerlo más por X o Y razón, lo que va a hacer es dejarla bajar o sea, en vez de proyectar la respiración a la corona, la va a mm. proyectar a la corona, pero que siga derecho por Por la toda la columna, parte de sí. atrás, por toda la columna, hasta la base, hasta perineo. Y en perineo se va a imaginar que hay como unas raíces que dispersan esa energía o ese exceso de energía. Pero a la Mm, vez, esas raíces van a recoger de nuevo otra energía de tranquilidad, la va a llevar a Dantian o sí, al Danjon, eh, sí. ajá, a Danjong, y la va a tener ahí por un momento. Y esa energía al comienzo va a ser de color negro, rojo, como unos colores muy potentes, ¿no? Y se va a ir aclarando en cada exhalación. Sin embargo, acá te lo estoy dando como paso a paso, pero la idea es poder hacer todo ese ciclo de manera continua. Sí. Ahora, Pablo, si tú me preguntas a mí, Andrés, dime la verdad, ¿tú habías visto ese ejercicio en algún lugar antes? ¿Alguien te lo había enseñado así tal cual? Yo te voy a decir, no, nadie en mi vida me había enseñado a hacer precisamente ese ejercicio de respiración. Mm, Mucho menos en esos dos tiempos. En el primer sí, tiempo de solamente acá y en el segundo tiempo de ya dejarlo circular más. sí. Nunca nadie me lo había enseñado. Yo no sé cómo llegué a eso. Yo ni siquiera, Wow. o sea, no es algo que yo me hubiera podido, o sea, no es algo que yo hubiera podido diseñar. Mm, Simplemente llegó a mi mente y comenzó a desdoblarse, comenzó a mm, suceder y ya. Ese sí, fue el ejercicio, o ese es el ejercicio que he llevado haciendo estos días, y ese fue el ejercicio que hice el miércoles que te conté la experiencia que tuve. sí. Entonces, yo siento que lo que está sucediendo ahorita es que tengo que escuchar. No Mm, sé escuchar exactamente qué, pero necesito escuchar. Siento que tengo que escucharlo todo. Eso es lo que siento, como que sí. todo es información muy útil que necesito absorber de alguna u otra manera, Mm, recibir para poder producir el siguiente paso. No sí, sé cuál es el siguiente paso tampoco, no tengo ni idea, sí, pues obviamente hay que descubrirlo, pero siento que en ese punto del camino estoy en este momento. Y es sí. muy raro porque yo no, o sea, no he leído.
No he leído algo así, o sea, pues sí, he leído lo de las descargas, pero las descargas de la gente son, no sé, Por el psicodélico, no, no por el Kundalini, no por esa y práctica. son sobre otros temas. Son, Sí. por ejemplo, ya sé cómo hacer un circuito de un computador, que es Oh, lo que pasó con Steve Jobs, por ejemplo. Esa sí, fue la descarga de él, ya, porque él regresó de su viaje psicodélico y ya tenía el sí, diseño de la Apple II. sí. No, Entonces, es muy chistoso, pero eso sucede. Yo no creía que eso sucediera porque, pues, la verdad, nunca me había pasado algo así. mm, Mm, pero sí, fue así, tal cual. O sea, fue como si alguien hubiera puesto un archivo y lo hubiera descargado en mi cabeza sin yo saber que lo estaba descargando y ya, y era esa eso me da, información. eso me da la inclinación a creer que todas las computadoras son iluminadas y no las estamos apreciando. Es verdad, es No las verdad. estamos Pues apreciando. hay gente que dice, las personas que trabajan bastante con los sintetizadores análogos, dicen Ujú, que los sintetizadores tienen como su propia conciencia. Y no lo he sí, escuchado de una persona, lo he escuchado de varias. Es sí. muy curioso, ¿no? ¿Cómo puede un sintetizador Les tener conciencia? creo, Sí, les sí, creo. ok. Pero le digo esto porque yo Ujú, también quería abordar algo y sí. nuevamente es el segundo punto. Hola Cookie, Ujú, es el segundo punto que le quería abordar y era, nuevamente, sienta el derecho de, si se quiere contradecirme, decirme no, tal, así. ujú, Y nuevamente lo digo con todo el respeto porque yo nunca le voy a despreciar un viaje, nunca le voy a ujú. despreciar sus experiencias psicodélicas. Claro, claro. Pero hay algo muy curioso que yo encuentro Ujú, con todas esas experiencias y es que justamente la palabra, o sea, no solo las palabras que se usan es getting high, ujú, high, ujú, elevarse y tal, ujú, sino también está viaje, paseo. ujú, Y entonces eso me da la inclinación que es que, claro, que, o sea, esta es la inclinación, como la idea que me hice, y es ujú, que sí, los psicodélicos lo que hacen es que, si se quiere, si hay una montaña, ujú, hay una montaña, la gente que llega a través como de meditación y demás es la gente que planea la mudanza a la montaña, ujú. mientras usted pasea, usted se pone en el tour bus y va a la montaña. Ok, es Entonces, como el que contrata el Sherpa para que lo suba a cuestas, sí, algo así. exacto. Usted contrata el tour bus y se tiene que volver a casa, Ujú, mientras sea el monje el que medita y todo y el que hace sí, esas prácticas sobrio o no, lo que pretende es la mudanza hacia la montaña. totalmente, Y ajá. entonces estoy preciso, se llama viaje, hay una inclinación que se llama viaje por eso, porque es como el bus de tour. Es un tiquete de ida y vuelta a la divinidad, y eso es a la vez la ventaja y la gran desventaja. Mm, La gran ventaja, obviamente, es que el desplazamiento se hace casi que sin esfuerzo. Digo mm. casi porque igual obviamente hay unos retos que enfrentar. No, y no solo eso, Ujú, sino viajar abre los horizontes, o sea, exacto, ajá, uno, exacto. Entonces, pero físico, o sea, es como el paralelo ajá, físico. Uno se exacto, imagina tal más cual. sitios porque viajó Ujú, y le interesa más el mundo porque viajó. Cuando ajá. no viaja no le interesa. Entonces, Exacto, como, tal cual. Y sí, es como, es algo de retroalimentación que uno dice como, wow, no sabía que esto existía. sí, Pero digamos que en un viaje físico de vamos a México, por ejemplo, wow, no sabía que este edificio existía. Ahora ya lo sé y puedo ir a contarle a alguien y pues estuvo chévere. Pero es más o menos tener un viaje, es como ir a visitar Auschwitz o algo así. mm, mm, Entonces como, wow, no sabía que este lugar existió y que acá pasó esto y que sí, todavía se siente la vibra y bueno, todo eso. Eso es más o menos un viaje. Y sí, la palabra viaje también implica que hay un desplazamiento. mm, Y me parece que es muy válido. Es un viaje interno, es un viaje hacia adentro, es un viaje que sí, no es hacia ningún punto cardinal, sino es hacia el centro de todos los puntos cardinales. sí, Em, es un desplazamiento de la conciencia de un punto, de un punto en el tiempo, es decir, de un Andrés previo a un Andrés posterior que es totalmente diferente, que es mm, prácticamente como si el Andrés anterior se hubiera muerto hace 3 horas. ¿M? sí, Y queda es otra cosa diferente, otra persona diferente. En ese sentido es un viaje, en ese sentido es también es un fenómeno, porque es un cambio, es una apreciación de unos cambios que
que lastimosamente hay mucha gente que no los aprecia también. O sea, que ahí es cuando se vuelve algo recreativo el uso de los psicodélicos. Mm, Para mí no es recreativo. A pesar que la paso bien, no sí. es, no es la necesidad de que voy a hacerlo porque la voy a pasar bien. No, Y voy no a solo hacerlo eso, porque voy a explorar. y no solo eso, porque usted asume los malos viajes. Exacto, exacto. Y eso no es fácil. Y bueno, y fuera de todo eso, lo que tú dices, volviendo al tema, ese es también el hecho de que sea un viaje también es un problema porque es un tiquete de ida y vuelta. Es decir, que uno tiene que regresar de alguna u otra manera a hacer lo que uno siempre ha sido, a hacer las cosas que uno siempre hace, a la cotidianidad de alguna u otra manera. Y sin embargo, tal como un viaje real, cuando uno va a México y uno dice, wow, este edificio tal, y uno vuelve y lo cuenta, uno lo cuenta desde la experiencia, uno no lo cuenta desde la imaginación, por ejemplo. Mm, Y eso es una ventaja. Sin embargo, y ahí es donde está el verdadero valor de por qué no es simplemente meterse 10.000 viajes de ácido y ya. No, la verdadera experiencia comienza cuando uno hace una práctica de meditación, de yoga, de magia ceremonial, de budismo, lo que uno quiera, que acompaña y que potencia, digámoslo así, el viaje. Y el viaje pasa a ser algo secundario totalmente. Y realmente lo que uno quiere, ya también con el tiempo, o lo que yo quiero ahorita por lo menos, es poder tomar tener la voluntad y tener el valor también, sí, ser valiente, ser lo suficientemente valiente para trastearme también a la montaña y para mm, estar en la montaña y vivir en la montaña y mm. bajar de visita un rato a la casa, Que ahora pero que viaja, mi... ajá, viaja a abajo. Ahora sí viaja exacto, abajo. ajá. Y si yo quiero, porque también es eso, ¿no? O sea, yo no quiero, o sea, sabiendo lo que hay en la montaña. ¿Quién va a querer regresar? Nadie, Mm, nadie quiere regresar. Bueno, sí, por eso hay bodhisattvas que vuelven sí. a sus encarnaciones a intentar salvar a los demás y ayudarles en su camino de la iluminación, pero realmente ese es, para mí ese es como el reto más grande. O sea, si tú me preguntas también como yo, ¿qué quiero hacer con todo esto? Es, yo quiero de cierta manera poder tener la capacidad de decidir si quedarme allá o devolverme a ayudarle a todos los demás seres del mundo a alcanzar su iluminación, sea lo que sea que eso signifique para cada persona. Em, eh, y que igual no tiene nada que ver conmigo, pero igual yo todavía siento que estoy en el punto en el que sí hay un elemento egoísta dentro de mi práctica, porque yo Mm. quiero ser mejor, yo quiero avanzar, Contarlo, quiero yo contarlo. quiero contarlo, exacto, pero yo sé, yo estoy completamente seguro que va a llegar el día en el que yo ya no quiero contarlo, yo ya no quiero eh, 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 yo ya no quiero quererlo. Ujú, sí. Yo ya simplemente me rindo a la experiencia, y que es lo mismo que dice el Buda. Es que no hay que ir para ningún lado. Todos los seres humanos ya están iluminados. Lo que pasa es que se les Mm, olvidó. Y yo quiero acordarme de estar siempre ahí. Yo quiero rendirme a eso. Y eso es lo que yo quiero. Eh, y quiero poder ayudar a las personas, así como, digamos, no sé, como el gurú de Ramdas, que él estaba ya totalmente desconectado del mundo y ya no tenía, digamos, esa esencia material y sin embargo él mantenía familia e hijos. ¿Sí me entiendes? como el Buda. Ajá, eso es lo que a mí me gustaría. Eso es mi sueño ahorita, de Sí. alguna u otra manera. Tener hijos, esposa y dejarlos. 3 hijos, no mentira. Sí, algo así. No, Qué bueno. no. No, bueno, pero productivo a ambos lados. Saqué bastante de esto. Saqué Sí, bueno, me bastante. alegra, súper. Yo Ya, también saqué mucho y me gusta, por ejemplo, haber hecho la grabación, que era como el objetivo también para poder compartirlo. Eso ya, para mí es importante. ya. Perfecto. Entonces, saludo a quien tenga que saludar. Ujú, Chévere que se quedó hasta el final. Y claro que sí, eh, buenas intenciones, compasión, alegría empática y ecuanimidad para todos. para todos, que así sea. Bueno, Pablo, un abrazo, entonces nos Ya, estamos hablando. ya. Estés Nos muy bien, hablamos que por ahí. descanses. Igual. Bye Bye. bye.